Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Expande Noticias, programa especial sobre las elecciones intermedias. Vamos específicamente a Puebla. Tenemos dos invitados, Virginia, quien es comunicación social de Morena, y también Iván Galino, quien es líder de la bancada del PRI en el Ayuntamiento de Puebla. Y bueno, hemos visto algunos resultados, algunas sorpresas en específico. Empezamos contigo, Iván. Creo que se dio el empate 8-8, no se esperaba. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Y tú esperabas que realmente el PRI diera este campanazo en cierta forma? Oh, por supuesto que lo esperaba y le apostaba a ello, y bueno, al corte y con los datos preliminares que actualmente tenemos, incluso nos da un resultado todavía superior, nos pondría en un total de 9 distritos ganados. Creo que es muy importante como partido político el logro que se dio en la jornada de ayer, porque de entrada tú recordarás, Gerson, que al inicio del proceso nadie apostaba por un resultado de esta naturaleza. Muchos decían que había una serie de pactos, de negociaciones. Los resultados hablan por sí mismos, y lo que yo más rescataría de todo esto es que Puebla, y durante los últimos 4 años, de lo que adolecía era precisamente de generar contrapesos reales al ejercicio del poder. Creo que en toda democracia tiene que haber contrapesos al poder, y lamentablemente no había. Hoy, con estos resultados, el PRI se reagrupa, se fortalece para poder erigirse como una oposición sensata, responsable, pero finalmente eso, oposición a las malas decisiones que hemos visto en estos 4 años. Virginia, una sorpresa, tercera fuerza ya en Puebla. Bueno, pues nosotros, para Morena, sí, de verdad esto es un gran éxito, porque nuestra campaña fue muy austera, sin recursos, con todo en contra. En una campaña casa por casa, puerta por puerta, logramos conseguir los votos necesarios para colocarnos como una real oposición, auténtica oposición al gobierno, porque pues nosotros vemos como en algunos casos el PRI y el PAN pues no están de acuerdo, pero en cosas que son esenciales pues sí se ponen muy de acuerdo. Por ejemplo, para votar a nivel nacional las reformas que han sido contrarias a todos los mexicanos, la reforma energética, la reforma laboral, la reforma educativa, que la presentan como un gran reformón, y vean todos los problemas que nos ha traído la reforma educativa. Okay. Entonces, bueno, para nosotros es un éxito realmente, y nos enfilamos para hacer una oposición real, auténtica al gobierno. Virginia y Iván, vamos a ver una nota que preparó nuestro corresponsal Marco Moreno sobre alguna perspectiva de cómo se estaban dando los resultados hace unas horas. Muy buenas noches, Gerson. Te comento que con el 95% de las actas contabilizadas, da un empate entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, los cuales mantienen ventaja en 8 distritos cada uno. De acuerdo con el corte de la 1:45 de la tarde del programa de resultados electorales preliminares, las 6.967 actas contabilizadas de 7.090 dan al partido tricolor 510.606 votos y al albiazul 478.458 sufragios. Con los números reportados por el PREP, el PRI tiene como sus virtuales ganadores a sus candidatos a los distritos de Huauchinango, Zacatlán, Puebla Distrito 6, Tepeaca, Puebla Distrito 12, Atlisco, Izúcar de Matamoros y Ajalpan. En lo que corresponde a Acción Nacional, la ventaja se mantiene para los candidatos a diputados federales en los distritos de Teziutlán, Zacapuazla, San Martín Texmelucan, Ciudad Cerdán, Puebla Distrito 9, San Pedro Cholula, Puebla Distrito 11 y Tehuacán. Por otra parte, el Partido Movimiento Regeneración Nacional se convierte en la tercera fuerza política en Puebla, con una votación preliminar de 152.894 votos, con lo que desplaza al Partido Revolucionario Democrático al obtener solo 82.862 sufragios. Quienes en el estado sufrirán una desafortunada despedida son los partidos Humanista y del Trabajo, quien tanto a nivel estatal como a nivel nacional no alcanzan el 3% del padrón electoral requerido por el Instituto Nacional Electoral. Hasta aquí mi reporte, Gerson, desde Puebla Capital. Para Expande Noticias, Marco Moreno. Muchas gracias, Marco, por la información. Y continuando con Puebla y la tendencia que se está dando, hay un caso que se dio en particular hace unas horas. E-Consulta dio a conocer un audio en específico sobre, os llamo un audio escándalo, pero realmente es un chantaje de un funcionario de gobierno del Estado, diciéndole a un dirigente o a un integrante del Partido Verde sobre que no tendría que apoyarlo, ¿no? Amenazándolo, intimidándolo. La perspectiva de ambos, ¿cuáles han pasado esos casos? ¿Cuál es lo que ustedes tienen? Bueno,
Pues me parece muy lamentable, ¿no? Porque así vemos cómo se maneja la política en ciertos niveles. Nosotros deberíamos de ser respetuosos en todo momento del pensar de los compañeros, ¿no? Y sobre todo tratándose de compañeros que se supone que pues deberían ir en una alianza, ¿no? Es lamentable que sucedan estas cosas, es lamentable que sucedan estas conversaciones y que se hagan públicas además, porque pues ahí son dos cosas las que pasan, ¿no? Primero, el espionaje, que por un lado, y por otro lado lo que sucede a esos niveles. Iván. Bueno, por supuesto, lamentable los tonos de la conversación que se dio a conocer el día de ayer, bueno, hace unas horas, pero que creo que no sorprende a nadie. Lo que ya escuchábamos en la grabación es de todos conocido y deja en claro dos cosas. Primero, la manera en cómo opera y en cómo se da la tarea los funcionarios de la administración estatal para presionar, extorsionar, chantajear a quienes deciden disentir o no apoyar a las labores del gobierno. Esa es la manera como se presiona y ese es el tono. Y segundo, vamos, el titular de La Voz, que lo escuchamos hoy, subsecretario de Gobernación, anteriormente fue dirigente de mi partido político y desde ese entonces nosotros señalábamos que desde ese momento estaba muy cargado hacia los intereses morenovallistas. Entonces me parece que esto únicamente viene a confirmar y lo que ya sabíamos, y creo que ahora lo que corresponde es involucra a otras personas, al ex senador Melquiades Morales, al ex gobernador, a todos los Morales, como dice penosamente en el audio, ¿no? Entonces aquí me queda una duda, ¿los Morales operan a los intereses de Casa Puebla desde el PRI? Eso es lo que realmente tenemos que investigar. Y aparte, como bien dices, la denuncia penal que va a presentar mi partido en contra de este personaje, porque todo funcionario público tiene que conducirse con respeto e imparcialidad en un proceso electoral. Vamos a escuchar un pequeño fragmento sobre esta conversación para que la gente lo tenga pues en contexto. ¿Por qué les amenazas a los presidentes? Tú no eres así. ¿Qué quieres? ¿Que me traicionen al verde así nada más, así de a gratis o qué? Ay, de gitanos no nos demos las cartas. Gracias al verde es presidente y ahora que esté operando en contra para que Arely pierda, yo no lo voy a permitir. Si él quiere traicionar, si él se quiere dejar Bueno, o sea, a ver, tú te metes con ellos y quieres que gane Arely, te parto. Y entonces ya sabes también con quién te estás metiendo. Está bien, Fer. Pues ese es un fragmento de lo que está ocurriendo en Puebla, detrás del poder. Y vamos a continuar con un tema también muy radical, es la muerte y el asesinato de Pablo García Orozco, quien era operador en Libres de el PRI. En general ha habido una ola de violencia en todo el país, ya 2 asesinados en Puebla. Iván, Virginia, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es muy lamentable que las elecciones se den en este clima de violencia, que el país esté viviendo este clima de violencia, y creo que los gobiernos deberían de garantizar no solo a los candidatos, sino a todos los ciudadanos la tranquilidad. Es por eso que en Morena nosotros rechazamos el cuidado que nos ofrecía el gobernador a los candidatos de Morena, y nosotros lo rechazamos porque pues decimos que los candidatos de Morena no somos más que otras personas, somos ciudadanos igual que todos, y lo que nosotros exigimos es que haya tranquilidad y paz para todos los ciudadanos, no nada más para unos y para otros. En este caso se dio con los candidatos, pero esa violencia la viven los ciudadanos día a día, y es ahí donde nosotros tenemos que poner el dedo en la llaga y ver que esa violencia no se siga expandiendo, sino ver cómo contenerla. Esa violencia tiene un origen y hay que atacar ese origen para que no se siga reproduciendo. Ok, Iván. Es importante señalar también, hacer la aclaración, Luis, a tu auditorio, que bueno, también el PRI, tampoco el PRI aceptó esa ayuda, esa disposición que puso al servicio del gobierno del Estado, tampoco aceptamos esas escoltas o esa seguridad para nuestros candidatos, porque efectivamente sería injusto el contar con un dispositivo de esta naturaleza cuando todos los ciudadanos se encuentran expuestos. Creo que, como decías, se sobrecalentó el proceso, y esto también dejó en claro que las autoridades estatales quedaron rebasadas precisamente para garantizar estabilidad en la contienda. En las últimas 3 semanas vimos ejecuciones, vimos falta de diálogo con organizaciones políticas que también marcaron y mancharon el proceso electoral, y bueno, qué decir de la ejecución del día de ayer en contra de uno de nuestros coordinadores y en contra de uno de nuestros regidores hace una semana, que evidentemente, y
con profunda tristeza lo decimos, manchó de sangre el proceso electoral. Creo que a partir de este momento es importante, el proceso electoral ya pasó, pero es importante reforzar los esquemas de seguridad, generando coordinación entre los 3 niveles de gobierno, porque penosamente uno de los saldos de esta elección es que las fuerzas, corporaciones policiales estatales quedaron rebasadas en este proceso. Tenemos 40 segundos para cada uno, la parte de las conclusiones y también la perspectiva de la próxima elección a la gubernatura. Virginia. Bueno, fue lamentable ver el día de ayer cómo la propia policía estaba cuidando las bodegas en donde el PAN hacía la compra del voto. Eso es lamentable. Entonces, también fue lamentable ver que los teléfonos que nos dieron de la FEPADE nunca contestaron. Entonces, bueno, nosotros decimos qué es lo que pasa aquí. Cuando nosotros queremos denunciar, vemos que son las patrullas del gobierno del estado, justamente las que están resguardando las bodegas donde están las despensas, donde están repartiendo las dádivas por la compra del voto. Y por otro lado, del PRI, pues vimos las pantallas de televisión, vemos los programas que también los supeditan, el Prospera, la Cruzada contra el Hambre, pues todo eso también nos hace que no sean elecciones completamente transparentes como deberían de ser. Iván. Bueno, yo celebro que Puebla ya abrió los ojos. Desde hace 4 años se nos hizo referencia a este eslogan, pero ahora sí Puebla abrió los ojos y los abrió para ver todos los excesos que estaban pasando. Las fotomultas, el agua, los despilfarros, la rueda de la fortuna, el teleférico, las políticas sin consenso impuestas desde el autoritarismo estatal. Ya no los vamos a volver a cerrar y precisamente el parteaguas de ayer nos va a permitir el poner un freno ante este tipo de abusos. El PRI va a seguir siendo oposición firme, inteligente en los próximos años que restan. ¿El PRI recuperará la gubernatura? No me queda la menor duda, vamos a recuperar esos espacios y vamos a recuperar la confianza de la gente, Luis. Iván, muchas gracias a ti, por estar con nosotros. Gracias. Virginia, muchas gracias. Muchas y a los ambos gracias. por un espacio, darle a la gente algo plural, ¿no? Gracias, Luis. Gracias. Pues esto es Gracias. Stand de Noticias. Vamos a hacer nuestro segundo corte de información. Vamos a hablar en el tercero sobre toda una perspectiva nacional, ya con politólogos y también la reflexión sobre estos resultados.